Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Proverbios 2, 1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por esta preciosa noche y por la oportunidad y el privilegio, Señor, de compartir esta conferencia, Señor, para varones en esta ocasión. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando, expresándote, Señor, y señalando nuestra necesidad. Porque el propósito de esta conferencia, Señor, es fortalecer nuestro conocimiento de ti, de tu palabra, y depender, Señor, al 100%. Bendigo la vida de los varones porque son la cabeza del hogar, porque son los sacerdotes responsables, Señor, de todo el desarrollo, la conducción, y son responsables del éxito si dependen de ti, o del fracaso si se alejan de ti. Por lo tanto, yo en esta noche te pido que hables a cada varón. En tu nombre, Señor, te lo suplico. Amén y amén. La conferencia de esta noche lleva por título Características de un hombre de Dios. Características de un hombre de Dios. Deseo comenzar esta conferencia para hombres cristianos leyendo dos versículos que apuntan a lo mismo, aunque escritos en diferentes maneras. Primero, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Proverbios 2:1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te darán prosperidad. La palabra clave en estos dos versículos es corazón, pero la Biblia no se refiere a el corazón como el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo. Más bien, lo ubica como el centro del ser humano, el lugar donde se radican las emociones, pensamientos y de donde surgen las actitudes que luego se manifiestan en nuestro exterior. Aquí hay un concepto judío que dice: así entonces el corazón, bíblicamente hablando, es quien regula el comportamiento del ser humano, pues ahí en el corazón nace la vida. El corazón, por lo tanto, debe de ser cuidado, entrenado, disciplinado y fortalecido. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Los judíos, en un intento de entender a Dios y explicar cómo se relacionaba con sus criaturas, enseñaban que Jehová también tenía corazón y que en éste radicaba la voluntad para los hombres y que solo quienes vivían una vida conforme al corazón de Dios podían acceder a toda clase de bendiciones. Hay un versículo en particular que nos habla al respecto y que será crucial para entender la conferencia de esta noche. Y vámonos a Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Una versión más moderna puede ayudarnos a interpretar mejor este verso, y lo vamos a encontrar en la versión Dios habla hoy, y dice: más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl y le dio por rey a David, de quien dijo: he encontrado que David, hijo de Yes, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo
quiero. Este versículo está inmerso en el relato de cuando Saúl fue destituido de su rango como rey de Israel y en su lugar fue ungido David, un joven sin experiencia ni apariencia, pero que era del agrado de Dios. Así entonces, y expresado de manera sencilla, ser conforme al corazón de Dios es alguien del agrado de Jehová, que está dispuesto a obedecer en todo, que cumpla la voluntad de los propósitos divinos. Y David agradó a Dios, le obedeció y cumplió sus designios. Por eso el Señor lo honró diciendo que fue un hombre conforme a su corazón. Un título que pocos humanos podrían ostentar. Y ser conforme al corazón de Dios le valió a David convertirse en el rey de todo un país. Pasó de ser un pastor de ovejas a monarca absoluto. Y eso solo ocurre cuando estás en el corazón del Señor. Pero hay tres preguntas. ¿Qué características poseía David para que el mismo Dios dijera que era de su agrado? ¿Qué había en ese joven que lo hacía diferente a los demás? ¿Es posible imitarlo, aunque sea un poquito? Acompáñame a los siguientes párrafos. Seguro descubrirán algunas verdades que te ayudarán a acercarte al corazón de Dios, verdades que harán de ti todo un hombre y te ayudarán a triunfar en la vida. Para esto nos remitiremos al capítulo cuando David enfrentó al gigante Goliat y lo venció. Capítulo de 1 Samuel capítulo 17. Ahí encontraremos algunas actitudes que con el paso del tiempo se convirtieron en características distintivas en su vida. Espero yo que podamos ver algunas de estas actitudes, al menos la mayoría, a efectos de que nos deje una lección a los varones. Yo creo que David, al menos a mí, es uno de los personajes de la Biblia que más me han impactado. Y yo siempre me había preguntado por qué David es conforme al corazón de Dios. Y cuando uno ve el desarrollo de la vida de David, vemos realmente que es un hombre misericordioso. No lo tengo la lealtad, el respeto a la autoridad dentro de las actitudes, pero quería compartirlo. David fue ungido por rey y solo esperaba el momento que el Señor señalara, y durante un buen tiempo el rey Saúl lo persiguió. Si ustedes recuerdan la cueva de Adulán, en la cueva de Adulán estaban los pobres, los despreciados, los endeudados, todo lo peor de los hombres eran de los valientes de David, que estaban refugiados en la cueva de Adulán. Pues en diferentes momentos el Señor le dio oportunidad de matar a Saúl. Y ustedes conocen esos momentos, pero qué lindo. Y uno de ellos era el que posteriormente iba a ser su comandante del ejército, el general. En ese momento era del grupo. Y hubo un momento en que Saúl había entrado a la cueva a hacer sus necesidades y lo presionaron para que el Señor le decían: Dios te lo ha puesto para que lo liquides. Esta es tu oportunidad. Y dijo: guárdame, Jehová, de tocar al ungido. Qué presión más tremenda y qué lección más tremenda. Yo les aseguro que algunos de nosotros no hubiéramos escatimado el consejo y nos dejamos ir, pero él era muy cuidadoso, muy respetuoso de la voluntad de Dios. Y él sentía que no era el momento. Hubo en otra ocasión que David entró al campamento y tuvo en sus manos la vida de Saúl. Solo tomó la lanza, creo que le cortó el manto y después le dijo lo que había acontecido. Y qué lindo, qué precioso. Y David fue rey
cuando el Señor lo permitió, pero no vaciló en confiar en Dios. Muy bien, veamos algunas actitudes de David que son dignas de conocerla y que nosotros como varones tenemos y debemos de imitarlas para ser verdaderos valientes de Dios, verdaderos hombres de Dios. La primera actitud, David fue humilde. David fue humilde. Y veamos que dice 1 Samuel 16, del 10 al 11. 1 Samuel 16, 10 al 11. Y dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. David era el menor de 8 hermanos, y la posición de David no era la mejor. Allí habla en la porción bíblica del capítulo 17 de que tenía 7 hermanos. 3 de ellos, los mayores, estaban sirviendo en el ejército, servían al rey Saúl. Y posiblemente cuando Dios manda a Samuel para que unja por futuro rey a uno de los hijos de Isaí, comienza y ve la hermosura del mayor, ¿va? El siguiente, pero el primero le dice yo, estos no son. El que sigue tampoco, y el otro tampoco. Y pasaron los 7 y ninguno calificó. Yo creo que tiene que haber sido una tremenda frustración para Samuel, porque a su vista el primero calificaba. Era alto, fornido, experimentado, tenía todo el plante para ser un rey. Sin embargo, Dios lo descartó. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Tú ves por fuera, tú ves lo físico, mas yo veo el corazón. Ahora, hablamos de la actitud de humildad de David. Dice, David no tenía apariencia de guerrero, ni mucho menos la prestancia de un rey. Cuidaba las ovejas de la familia, trabajaba de sol a sol en el campo. Ni siquiera su padre lo consideraba importante. Papá no lo consideraba importante, tenía quizás la actividad de menos categoría, cuidando ovejas, mientras que los otros hermanos eran posiblemente oficiales allá dentro del ejército y tenían posiciones. Los restos creo que estaban posicionados en las empresas del papá. Esto lo vemos claramente cuando Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir a un nuevo rey. El padre de familia llamó a sus 7 hijos para que se presentaran delante del profeta, pero no lo hizo con David. Ni siquiera se dio a la molestia de ir a buscarlo, porque seguramente no lo consideraba apto. Sin embargo, David no se quejaba de su vida, ni mucho menos criticaba. Fue un joven que aparentemente no significaba mucho para los demás, pero oiga usted, pero sí era importante para Dios. Pero sí era importante para Dios. La enseñanza que nos deja la actitud de David es que la humildad es una de las mejores actitudes que puedes desarrollar. Te abre puertas y permite que conectes con gente más preparada que tú, con mejores recursos y habilidades, que estarán más dispuestas a ayudarte. ¿Sabes por qué? Los humildes caen bien, atraen bendición. Las personas gustan de estar con gente humilde. Yo creo que hay momentos en que nosotros, y por el carácter humano, nos llenamos de orgullo. Aún en el hogar, a veces tenemos nosotros la reacción de la esposa, la reacción del esposo. La falta de humildad haga que haya conflictos entre ellos. La falta de humildad algunas veces, el no aceptar de que
No todos somos iguales, atropellamos a nuestros hijos. Aún en el trabajo algunas veces, aunque en el trabajo nosotros nos frenamos. ¿Por qué razón? Si usted le falta el respeto al jefe, ¿qué va a pasar? Si usted saca su orgullo, su prepotencia, y usted le grita al jefe, ¿qué cree que va a ocurrir? Ok, si usted sabe muy bien que va a ocurrir en el trabajo, que posiblemente si eso fue viernes, el lunes ya no está ahí, pero eso no puede ocurrir en el hogar. La esposa no lo puede echar que vaya a dormir en la calle, ni el esposo puede sacar a la esposa. Por lo tanto, el hogar es un lugar muy especial para la vida de la pareja. Tienen que vivir armónicamente, y para que haya armonía tienen que ser tolerantes, tienen que tener un espíritu perdonador. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y ustedes lo han oído a la saciedad. Tiene que perdonarlo 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? Son 490. Usted no puede estar contando. Ya van 5, ya van 10, ya van 15, ya van 20. Cuando llega a 50 ya ni se acuerda por qué está contando. Eso significa que Dios te está mandando a perdonar permanentemente. Si tú no perdonas, porque la falta de perdón es falta de humildad. Ahora, y la falta de perdón trae enfermedades psicosomáticas. De repente usted siente que tiene cólicos, que usted está enferma de los nervios, que usted está enferma de artritis, que usted tiene gastritis. ¿Por qué? Porque usted no ha perdonado. Y por eso el Señor recomienda, aconseja y nos obliga a que nosotros tenemos que perdonar. Es más, nos amenaza que si nosotros no perdonamos podemos perder nuestra salvación. ¿Sabe qué así dice la palabra? Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues tampoco Dios nos va a perdonar. ¿Y qué va a pasar si el Señor viene ahora y usted está lleno de amargura, si usted está lleno de odio, de resentimiento? Se queda, y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Después, donde nos instruye sobre la oración, donde está el Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro, hay una parte donde dice, y perdona nuestras deudas, así como perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Al final dice, y perdona a tus ofensores, a tu enemigo, así como yo te perdono. Y si no lo perdona, pues yo tampoco, el Padre tampoco nos va a perdonar. Eso es parte de las bondades de la humildad. Y yo creo que David tiene mucha enseñanza sobre la humildad, que no lo vamos a tocar en esta noche, pero sería interesante que usted lea la vida de David con relación a su origen como familia, a su origen como soldado, a su actitud, su reacción cuando sirvió a Saúl, que llegaba y le tocaba el arpa para aplacarle los demonios. Y además, vea que Saúl fue un hombre con mucha gracia. Su humildad le permitió que fuera escudero del rey, aunque después fue perseguido porque la envidia que le tuvo Saúl a David fue tremenda, que lo buscó matarlo, y gracias a Dios que Dios lo protegió. Así es que, amados hermanos, repito, la humildad es una de las mejores actitudes que puedes desarrollar. Te abre puertas y permite que conectes con gente más importante que tú. Vea usted en su trabajo, las personas que son sencillas, las personas que son humildes y tienen alguna oportunidad en el empleo, son las personas que les dan oportunidad de ascensos. Porque la gente también, además de sencilla y humilde, además son sinceras, son leales. Entonces, son gente que tiene oportunidad de tener ascenso. Así es que orémosle al Señor porque Él nos revista de humildad. La segunda actitud fue obediente. David fue obediente. Veamos 1 Samuel 17, 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa
de este grano de tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Saúl y ellos, todos de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Ve usted, a pesar de no ser considerado alguien importante por su familia, de todas maneras obedecía a su padre. Hacía lo que él le pedía sin rezongar, sin criticar, sin quejarse o maldecir. David sabía que la obediencia era la puerta para la bendición. Esta actitud fue algo que lo caracterizó por el resto de su vida. En este caso, en particular, su padre le pidió que llevase la comida a sus hermanos mayores, que estaban en el campo de guerra, y que trajese noticias de ellos, y así lo hizo David. Llevó el alimento a sus hermanos sin demora a la consigna. La enseñanza que nos deja aquí David, hay una expresión de Aristóteles, filósofo griego, que dijo: aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. Aquel que no aprendió a obedecer jamás va a ser un buen comandante. Y yo creo que nos lo van a estimar. Puede ser un buen guerrero, puede ser un hombre muy estratega, pero si no es obediente, hasta ahí llegó. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando nosotros fallamos como hijos, recuerdan ustedes lo que ya pasamos, los que pintamos canas cuando éramos chiquitos, luego jóvenes. En más de algún momento nos obligaban a hacer cosas que eran buenas de parte de los padres, pero nosotros en rebeldía, en actos contrarios, decíamos no y no lo hago. Pero las consecuencias eran serias para nosotros. Al menos en mi tiempo no le negaban la vara a uno. Cincho, acial o alambre o con cable, hasta hacernos entender. Ahora es prohibido eso, ahora lo meten preso por tanta violencia. Pero nosotros nos corrigieron fuertemente, nos hicieron someternos en obediencia. Los que somos mayores sabemos qué significa eso, pero a mí me enseñaron a que los mayores se respetan. Llegábamos a la escuela y en el colegio entraba la maestra y todos de pie y callados. Y ¿se acuerdan ustedes? Buenos días, señorita. O buenos días, profesor. O llegaba alguien de visita, inmediatamente todos los alumnos se paraban. ¿Saben? Es triste decirlo, pero en el colegio, Josué, los niños entran, y niños de buenas familias, niños de familias cristianas, la mayoría. Usted se encuentra con ellos y no saludan, pero uno de adulto tiene la obligación de saludar, aunque no le contesten, tiene que saludarlo, porque así nos enseñaron. ¿Sabe que para la gente joven, allá en los pueblos apadrinaban a los niños, a los niños que nacían, que los bautizaban en la iglesia tradicional, y los niños tenían un padrino y ese era como un papá para los niños. Y en el pueblo cuando lo encontraban, se arrodillaban los niños y decían: buenos días, padrino. Era un acto muy bonito, muy respetuoso. Todo eso se ha perdido. Son valores que se han exterminado. Y necesitamos nosotros retornar aquello que dejamos ya perdido. La inestabilidad, la angustia, la ansiedad, la zozobra en que vivimos es producto de la pérdida de esos valores. Debemos regresar a la obediencia. Repito, Aristóteles dijo que aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. El sabio filósofo se refería a que la obediencia es una maestra que forja el carácter y te prepara para grandes cosas. Posiblemente que hay muchos jefes, o en la televisión
hay gente que está escuchando esta conferencia y no me dejan mentir qué pasa cuando en una empresa, y puede ser brillante el técnico o brillante el empleado, pero si esta persona no es obediente, definitivamente van a esperar la oportunidad para despedirlo, no la oportunidad para ascenderlo. La humildad, la obediencia son factores muy importantes, son valores muy importantes para tener oportunidades en la vida. No se te ocurra, ahora, David fue valiente. Fue otra actitud. David fue muy valiente. El corazón de David era arrojado, tenía ímpetu, pasión, fuerza, y no se acobardaba a las adversidades. Al contrario, su fiereza, tenía fiereza. Y vemos a David que fue capacitado en el campo cuidando sus ovejas, y relata que cuando llegaban los leones a atacar la manada, las ovejas, se enfrentaba a ellos, mataba leones, mataba osos y todos aquellos animales que venían y afectaban. O sea que desarrolló habilidades y no tenía miedo de afrontarlos. Así es que nosotros, de igual manera, varones, el reto es que no le tengamos miedo absolutamente a nadie, porque Dios está con nosotros y Dios es nuestro líder, es nuestro capitán. Jesucristo nos lleva de victoria en victoria, porque la victoria no es nuestra, la victoria es de Jesucristo conduciéndonos a nuevos derroteros. La enseñanza. Asimismo, nosotros deberíamos ser valientes, capaces de lanzarnos a proyectos, empresas o metas imposibles de conquistar. Nelson Mandela dijo: el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista el miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido temor? Y yo estaba pensando cuando estaba estudiando esta conferencia, que aquí hay situaciones extremadamente difíciles para desarrollar el evangelismo. Pero ¿qué se requiere para hacer esa actividad? El pueblo lo demanda con ansiedad, con angustia, porque hay derramamiento de sangre, hay zozobra, pero ¿dónde estamos los evangelistas? Cuando hay una convocatoria para salir a los diferentes lugares de la popa, aparecen los mismos 25, los mismos 30. Y yo creo que aquí somos más de 700 personas, más de 700 miembros, que deberíamos ser los primeros a estar asistiendo a esa convocatoria que nos hace el pastor José Melgar, que coordina esta actividad. Seamos valientes. Al igual que le dijo a Josué, así lo demanda el Señor a David. A Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Si nosotros vamos a salir a hacer actividad de evangelismo, tengamos la convicción, tengamos la confianza de que quien va delante de nosotros no es el hermano Melgar, es Jesús, abriendo brecha. Son sus ángeles protegiéndonos. Hay un testimonio muy precioso sobre lo arrojado, lo valiente, lo tenaz en el Nuevo Testamento, y es la vida del apóstol Pablo y los demás apóstoles. Pero el apóstol Pablo fue uno de los hombres que registra el libro de Hechos, la forma como él se aventuró a llevar la palabra. Hubo un lugar, una ciudad, donde lo apalearon, lo apedrearon y lo dieron por muerto en Listra, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron tirado, ya muerto. ¿Para qué le servía? Pero llegaron los discípulos, posiblemente lo que ocurrió es que oraron y se levantó. Y creen que Pablo regresó a Jerusalén, se fue huyendo. No, se sacudió el polvo y regresó a la ciudad, y de allí salió, no siguió predicando, salió a otra ciudad, pero después regresó de esa ciudad a continuar predicando en Listra. Eso es ser valiente, eso es ser realmente osado, eso es tener convicciones de lo que dice Hechos
1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. No vayamos solos cuando vamos nosotros a una actividad evangelística. Para ser valientes necesitamos tener el revestimiento del Espíritu de Dios. Cuarta actitud. David declaró su dependencia de Dios. David declaró su dependencia de Dios. Veámonos en el Samuel 17, versículo 45, 46 y 47. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Vean qué lindo lo que dice David. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Al encontrarse frente al gigante, David se encomendó a Dios. David se encomendó a Dios. No lo atacó de inmediato, simplemente primero habló con Dios, le pidió a Dios, recibió la dirección y luego procedió. Sin antes declarar que lo vencería con la ayuda del Señor, lo cual es muestra de que era su costumbre, era un hábito arraigado en él. Por eso los logros siempre lo acompañaron. No en vano la Escritura dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. La enseñanza: no se te ocurra comenzar un proyecto de vida, carrera universitaria, trabajo, emprendimiento, ministerio, relación sentimental, viajes proyectados, conflictos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado de que cada una de las cosas que vamos a hacer, consideremos a Dios como lo más importante. Él es nuestro consejero y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, y Él quiere que nosotros seamos exitosos. Fracasamos porque no obedecemos, fracasamos porque no consultamos, y algunas veces somos tan crueles que hemos tomado decisiones y venimos reclamándole a Dios: ¿por qué me fue así? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y cuándo le consulta a Dios y nunca le dijo nada? Usted toma decisiones a su criterio, pero cuando fracasa viene a echar la culpa al Señor. Esa es una lección para que nosotros, cosas pequeñas y cosas grandes, aprendamos a consultárselas al Señor. Recuerden que siempre es importante que nosotros nos encomendemos al Señor. Así rápidamente el tiempo se nos fue. La quinta actitud: sacó provecho de las habilidades aprendidas. Cuando él se enfrenta al gigante Goliat, él hace uso de las habilidades que había aprendido como pastor de ovejas. El relato es que dice que él peleaba con osos, peleaba con todos los animales, con todas las fieras, y era un diestro, un experto con la honda y la piedra, y no fallaba. ¿Qué pasó ahí? Con el gigante lo retó, aunque el gigante le dijo: tú vienes a mí como que soy un perro con palo y con honda. Goliat estaba seguro que iba a matar a David, pero David, solo con una honda y 5 piedritas, se dirigió al gigante, sacó su honda y esperó el preciso momento que Dios le indicó, y le pegó la pedrada exactamente donde tenía que caer.
Y es más, cuando cae el gigante, ¿por qué le dijo? Yo te voy a cortar la cabeza hoy mismo. Inmediatamente él, sin tener una espada y nada, corre, porque si se espera más tiempo y aquel de la pedrada podía reaccionar, y entonces le va mal a David. Pero corrió, se puso sobre él, le sacó la espada y le voló la cabeza. Cumplió lo que le había prometido. O sea, hay muchas habilidades que tenemos nosotros que debemos desarrollarlas, debemos ocuparlas a efecto de que esto nos ayude a ser exitosos. La enseñanza es imposible ser buenos en todo, pero seguramente destacamos en algo. Utiliza ese don, habilidad, talento o capacidad para brillar y enfrentar la vida hasta vencer. Un viejo adagio reza: si la vida te da limones, haz limonada. Pero no te quejes, si la vida te da limones, haz limonada. Y alguien dijo: si te lanzan piedras, agárrala y construye un muro, construye una casa. Usted siempre saque provecho de aquello que aparentemente es negativo. Me quedo aquí por el tiempo, póngase de pie. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me concediste en esta noche de compartir esta conferencia, mis hermanos. Espero, Señor, que seas tú el que has hablado sobre aquellas actitudes que tenemos que modificar, que tenemos que mejorar. Señor, estos tus hijos, cada uno de ellos, esta congregación, tú no nos has llamado para ser derrotados. Tú nos has llamado, Señor, para ir de victoria en victoria. Es más, en Deuteronomios 28, en las bendiciones para tus hijos, dice que tú nos vas a poner por cabeza y no por cola. Señor, aceptamos esa promesa de que somos cabeza y no cola. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos presentes en esta reunión y llévalo, Señor, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Sácalo, Señor, de toda crisis que ellos estén sumidos en esta noche. En tu nombre oramos. Amén y amén.